El rumor del colapso siempre suena lejano hasta que silba a través de tus propias ventanas. Para cuando Donald Trump garabateó la orden de abril, el mundo al que pretendía disciplinar ya se estaba alejando. En las transmisiones en vivo, se podía ver a ministros europeos parpadeando como boxeadores aturdidos, canadienses bajando persianas en el puente Ambassador, soldados mexicanos soldando barricadas rudimentarias en San Isidro mientras periodistas vitoreaban en mandarín desde las imágenes de drones. Una semana después, los portales globales de PayPal se congelaron como piezas de museo, y un día después, la primera tubería de gas rota convirtió el horizonte crepuscular de Chicago en una hilera parpadeante de velas fúnebres. Sarah Collins sentía cada temblor en el ala pediátrica del antiguo hospital Detroit Mercy. Tenía 27 años, una enfermera con formación en traumatología que llevaba un estetoscopio en un bolsillo y el inhalador de su hijo Milo, de 4 años, en el otro. Antes de que la hiperinflación devorara cada dígito de los monitores de la farmacia, confiaba en el ritmo constante de los suministros de los camiones de CVS, tanques de oxígeno, inyecciones de epinefrina, los anticonvulsivos que Milo necesitaba desde que nació. Ahora, el logotipo de CVS era solo otra lámina de vinilo rasgada que ondeaba al viento sobre un muelle de carga vacío. Al terminar su turno, Sarah recogió media docena de paquetes de Tesla Powerwall desechados. Los conectó a los generadores defectuosos de la sala y susurró una plegaria inútil para que las promesas de la transmisión en vivo a distancia de Elon Musk, llevaremos patines de supercargadores a todos los hospitales importantes, no fueran solo humo de relaciones públicas que se arremolinaba en un ancho de banda agonizante. En el centro, la vida ya había adoptado una forma más austera y cruel. Los Cadillac Escalade, antes alquilados por ejecutivos que se desplazaban a su trabajo, ahora se estacionaban en convoys de caudillos, con las ventanas traseras revestidas de acero blindado cortado de techos de oficinas destripados. Los sedanes BMW, fabricados con precisión germánica, traqueteaban por bulevares llenos de baches como ambulancias taxi, arrastrando portazueros a través de techos solares destrozados. Niños de la calle con sudaderas Nike falsificadas se apresuraban a cambiar baterías bajo el oxidado cartel de Louis Vuitton que colgaba sobre Woodward Avenue como una lámpara de araña rota. Los ceros electrónicos en los estantes de whisky se evaporaban más rápido que el propio licor. Una petaca de medio litro de Jack Daniels alcanzaba para 2 días de víveres, pero los víveres se habían convertido en un mito, una historia que los padres contaban para callar a sus hijos pequeños hambrientos al anochecer. Cada noche, Sarah se retiraba al estrecho apartamento que una vez compartió con Milo y su esposo Devin, quien había sido reclutado en un destacamento de la Guardia Nacional cerca de las humeantes vías del tren de Ohio. Las luces del apartamento parpadeaban con la corriente ilegal proveniente de farolas abandonadas. Recorrió los canales codificados del vecindario, buscando el producto que ahora significaba vida o muerte, cartuchos de albuterol. Cada hilo de mensajes parecía una nota de rescate. Cambio un cartón de fórmula por 2 viales de insulina. Necesito antiepilépticos, cambio el convertidor solar. Pero a medida que las semanas se desvanecían, incluso los vagones de suministro de contrabando dejaron de llegar. Las flotillas del nuevo eje habían tendido una cerca de acero alrededor del continente, congestionando todos los puertos desde Boston hasta Long Beach. Un amanecer lluvioso, un Tesla Sama, con la pintura chamuscada y los logotipos tachados, llegó rugiendo al muelle de carga de Mercy. Su único conductor, un chico larguirucho con protectores auditivos John Deere como auriculares, le metió una tableta de datos en la mano manchada de guantes a Sarah. Manifiesto, 6 palés de vacunas caducadas para la cadena de frío, 2 cajas de suero fisiológico y, milagrosamente, 20 cajas de propelente para respiradores, incluido albuterol. En negrita, alguien había garabateado, convoy de voluntarios de última milla, manifiesto Delta de Phoenix. El chico esbozó una sonrisa nerviosa, conduzca con cuidado, señora. Hoy en día, las milicias fronterizas disparan primero. Luego desapareció, con los neumáticos chirriando hacia el oeste, en dirección a la rampa destrozada de la enero de 94. Sarah hizo inventario del envío en el oscuro pasillo de la farmacia. Las vacunas eran inútiles, el refrigerante se había descongelado hacía tiempo, pero los inhaladores eran oro. Y aún así, 20 cajas significaban quizás 3 semanas para los niños de la ciudad, que respiraban con dificultad.
Se imaginó el pecho de Milo luchando por respirar y supo que esperar el siguiente camión milagro era una odisea. Si los niños de Detroit querían sobrevivir a junio, las medicinas tenían que ser transportadas por personas más preocupadas que los políticos. Esa noche se encontró en lo que antes era una sala de exhibición de Cadillac, ahora la sede clandestina de los mecánicos de 8 millas, una tribu ecléctica de exconductores de viajes compartidos, transportistas sindicalizados y corredores callejeros que habían desmantelado los coches eléctricos hasta la médula y los habían reconstruido en híbridos mutantes, paneles de techo con revestimiento solar, baterías de BMW recuperadas, paneles laterales cubiertos con restos de Kevlar de patrullas abandonadas. Hablaban con acrónimos, SOC, curvas de par, sangrado térmico, y hablaban rápido, porque las brigadas de toque de queda rondaban la noche tras mamparas de policarbonato. Sara dejó el estuche del inhalador sobre una mesa de planos manchada de aceite. «Tengo 20 cajas», dijo con voz más firme de lo que sentía. «Es suficiente para 100 niños durante 3 semanas. Los necesito en Cleveland, Indianápolis, Louisville y de vuelta aquí antes de que llegue la próxima ola de calor». Empujó una hoja de racionamiento con el sello de una hoja de arce sobre la mesa, un gesto simbólico, dado que la frontera de Canadá estaba herméticamente sellada. «Lo que no tengo», continuó, «es una carretera». «Las carreteras son historia», murmuró Jack Porter, un ingeniero rechoncho con tatuajes de calabazas en el cuello. «Los puentes están minados». El río Ohio está bajo vigilancia de drones las 24 horas, los 7 días de la semana. No se puede escapar de los satélites. Sara señaló el mapa. Los satélites no ven el subsuelo. Alcantarillas pluviales, cauces secos y túneles de servicio aún existen. Los unimos en una sola tubería y avanzamos más rápido de lo que los sensores pueden predecir. Oleoducto. Hax la resonó como si fuera Bourbon. ¿Cómo se llama esta operación? Corredor de los vivos, dijo, sorprendiéndose con la convicción que resonaba en su pecho. Pero no sobrevivirá sin ruedas. Se hizo el silencio en el búnker de los mecánicos. Entonces, una leve sonrisa iluminó el rostro de Hax. Tengo un par de escalades reacondicionadas con bujes de transmisión silenciosa y refuerzos solares. El problema es la batería, se agotan después de 200 clics. Cambia paquetes cada 100, respondió Sara. Estaciones de almacenamiento en centros de datos de PayPal abandonados, aún tienen paneles solares de emergencia. 2 horas como máximo por parada. Nos movemos al anochecer, nos refugiamos al amanecer, nunca iluminamos el cielo. Surgieron discusiones, logística, puestos de guardia, cuadrillas de gasoductos, el rumor de que escuadrones de reconocimiento rusos habían aterrizado cerca de Erie con aerodeslizadores híbridos. Pero a medianoche, el esquema emergió, un 8 en espiral que sorteaba los controles oficiales mediante rejillas de drenaje y cortes de vías férreas, repostando con megapaquetes Tesla recuperados, custodiados por pastores y exprofesores compasivos. Cada refugio estaba marcado con un rudimentario código pintado con aerosol, la mano abierta de un niño. En 24 horas, los mecánicos soldaron las cestas del techo, reforzaron las carcasas de las baterías y pintaron con aerosol ceniza mate todas las superficies reflectantes. Sara localizó un alijo de ponchos Nike con cierre hermético y bolsos Louis Vuitton, lujosísimos, pero cosidos con hilos resistentes a las balas. Los rellenaron con gasa, antivirales y agujas quirúrgicas. Cuando Jax le entregó a Sara una petaca de Jack Daniels maltratada para los nervios, ella negó con la cabeza y la guardó en la consola de todos modos. El fuego tenía su utilidad. Un jueves con luna llena, el convoy partió, 2 Cadillac Fantasma deslizándose junto a un BMW 9 destripado y reconvertido en inhibidor de comunicaciones, además de una moto artillera de cola cuyo conductor llevaba una visera Acules modificada que proyectaba imágenes térmicas de los tejados. Sara iba de copiloto en la escalade delantera, con el estetoscopio enrollado como una serpiente plateada sobre el pecho y el inhalador de Milo apretado contra la palma de la mano. Las luces del perímetro de la ciudad temblaban en sus estertores agonizantes tras ella. Le susurró a nadie, espera, chaval. Mamá trae el aire.
El primer tramo se abrió paso bajo los restos de la enero de 75, cubiertos de vegetación, con el pavimento combado como placas tectónicas, y luego se precipitó hacia un canal olvidado que discurría paralelo al río Maumee. Las sombras de las ramas de los árboles se reflejaban en los parabrisas, en algún lugar arriba, los drones zumbaban como luciérnagas distantes. A las afueras de Toledo, un CVS abandonado los recibió con letras de neón medio vivas, va, parpadeando en la húmeda oscuridad. Dentro, los saqueadores habían vaciado la mayoría de los estantes, aunque un solitario robot de seguridad seguía patrullando, farfullando antiguos eslóganes corporativos. El convoy pasó como un fantasma, con los motores en un susurro silencioso, y Sarah sintió la oleada surrealista de la nostalgia del consumidor, letreros en los pasillos anunciando champú y protector solar, mientras que la propia República se descascarillaba como laminado barato. Cerca de la medianoche llegaron al primer punto de almacenamiento, un búnker de redundancia de PayPal excavado en un acantilado de piedra caliza. Los paneles solares aún se inclinaban hacia la tenue luz de la luna, suministrando lentamente amperios a los megapaquetes Tesla. El equipo de hacks ejecutó el cambio de baterías con precisión de mecánico. Sarah recalibró las cajas de refrigerante y selló 3 veces las cajas de inhaladores. Los exploradores de vanguardia no reportaron señales de calor en un radio de 5 kilómetros. Sin embargo, justo cuando volvían a abordar, el rostro de Milo apareció en el teclado de muñeca agrietado de Sarah. Devin había encontrado la manera de contactarla a través de un repetidor de teléfono satelital militar. Solo llegó una línea antes de que la señal se desvaneciera. Esperen, corredor sur inseguro, no hay luces al sur de Mansfield, los quiero a ambos. Se tragó la oleada de miedo y marcó la respuesta rápida, en misión. Nos vemos en casa. Nunca sabría si el mensaje había salido de la tierra. Al amanecer gris, el convoy se adentró en las entrañas rurales de Ohio, donde los campos de maíz se habían convertido en mares de zarzas y las granjas ondeaban banderas improvisadas, blanca para la neutralidad, roja para la ayuda, negra para la prohibición. Sarah contempló los graneros derruidos y se preguntó cuántas otras madres escuchaban a sus hijos jadear mientras las radios de campaña crepitaban con informes de trenes blindados que avanzaban hacia el este bajo banderas rusas. En algún lugar lejano, al otro lado del Atlántico, los diplomáticos negociaban sobre líneas de asedio dibujadas en servilletas manchadas de café expreso. Allí, la supervivencia dependía de un mapa manchado de grasa y media docena de mecánicos que creían en la promesa de una mujer. A media mañana, el BMW inhibidor detectó un pico de parloteo cifrado, bloques de frecuencia asignados a contratistas privados de PMC, que se rumoreaba que custodiaban los gasoductos de Columbia. El Canva se desvió por una carretera panorámica abandonada, con raíces de roble rasgando el asfalto como dedos artríticos. El canto de los pájaros llenó la cabina, sorprendentemente común. Entonces, por el retrovisor, Sarah vio cómo la moto trasera aceleraba lateralmente, mientras su conductor lanzaba un arco molotov contra el regazo de un vehículo blindado que coronaba la colina. Las llamas florecieron, la torreta del vehículo tosió frustrada, con la electrónica cegada. Con el pulso acelerado, Sarah avanzó mientras el polvo envolvía su convoy, con los motores acelerando en el silencio de una pista forestal. Cuando el polvo se disipó, el rover quedó averiado en la carretera, con la escotilla abierta de golpe, los mercenarios desperdigados inconscientes. Uno se aferraba a un parche en relieve, un águila plateada bajo una corona corporativa. Seguridad privada, sin bandera, sin lealtad. Sarah no sintió triunfo, solo el dolor sordo de la aceleración. A cada kilómetro que superaban, la guerra tras ellos se multiplicaba como cabezas de hidra. Pensó en Milo dormido bajo las cortinas opacas de la ciudad, con el monitor de aire parpadeando en amarillo, su pequeño pecho subiendo en frágiles incrementos, comprados por el tiempo prestado. Cruzaron la línea de Indiana bajo un puente de caballete oxidado al anochecer, deslizándose por un túnel de kudzu donde los insectos cantaban nanas electrónicas. El nivel de batería rozaba el punto crítico, pero más adelante se extendía un concesionario de Chaslon medio derrumbado, del que se rumoreaba que albergaba a un predicador que almacenaba células de energía con fervor misionero. Si lo alcanzaban, Louisville estaría a tiro de piedra,
y desde allí Sarah podría dirigirse al norte con inhaladores nuevos antes de que las escasas reservas de Milo se agotaran. Si fracasaban, el corredor se convertiría en otro rumor perdido, un susurro valiente engullido por el apagón continental. Mientras las estrellas se encendían en el cielo color escape, Sarah agarró el volante, sintió el temblor de un mundo reescribiendo sus reglas bajo sus neumáticos y siguió conduciendo. El túnel de Kutsu escupió al convoy hacia una vía secundaria que parecía la lengua agrietada de alguna bestia antigua, y durante 10 segundos de contención, Sarah creyó que simplemente podrían planear los últimos 3 kilómetros hasta el refugio del predicador. Entonces, el cielo parpadeó, el breve pulso amarillento y agrio de un láser de campo de batalla barriendo a baja altura. En algún lugar sobre sus cabezas, un operador de drone señaló la anomalía de 3 Cadillacs silenciosos que se desplazaban sigilosamente por un corredor que los satélites marcaron como no transitable. Un segundo destello atravesó el asfalto 15 metros más adelante, grabando una puntuación fundida en la noche. Los motores eléctricos chirriaron. El BMW inhibidor dejó caer su carga útil de suplantación de banda como paja y el mundo se desdibujó lateralmente. Hax derrapó con la escalade que iba delante, esquivando una valla publicitaria derribada cuyo vinilo descascarillado aún prometía, experimenta el futuro, Cadillac Lyric. Sarah se golpeó el hombro contra la puerta cuando la camioneta rozó el tocón de una boca de incendios, lanzando chispas. Tras ellos, la segunda escalade giró, con los neumáticos erizados rozando la grava, mientras el coche de comunicaciones aceleraba a toda velocidad, ampliando el cono de puntería del dron. Sarah podía oír en su pecho la respiración entrecortada y rápida de Milo, mitad recuerdo, mitad presagio. Se obligó a respirar más despacio, a pensar con más claridad. Encontraron al predicador en el interior de la sala de exposición de Tesla, justo donde se rumoreaba que estaría, arrodillado ante la cabina de un supercargador, con las palmas de las manos pegadas al plástico como si fuera un altar. Una luz fanática danzaba en sus ojos, una mezcla de brillo de litio y fe pura y tenaz. Filas de carcasas de Model Y formaban bancos, con las capuchas levantadas como bocas suplicantes. Se levantó cuando llegaron los Cadillacs, con el abrigo abriéndose para revelar un cuello clerical cosido con una bufanda Louis Vuitton hecha jirones. «Bienvenidos al libro de carga», entonó, luego vio los parachoques acribillados por las balas y cambió de tono. Confesión después. Pilas primero. Mientras los mecánicos cambiaban los paquetes agotados por bloques Powerball triples, Sarah corrió a la trastienda del predicador, ahora un rincón de triaje iluminado por faroles hechos con botellas de whisky. 4 pacientes yacían en catres improvisados, una mujer embarazada arañándose el vientre en busca de morfina, un veterinario geriátrico tarareando un himno desafinado, 2 adolescentes granjeros vendados hasta las cejas tras la explosión de un silo de grano. Necesitaban más que albuterol, pero esa noche lo único que tenía era albuterol. Ignoró el ardor en sus propios músculos y dosificó inhaladores, tomó pulsos y se puso gasas. En lo alto, los drones de artillería seguían rondando. El predicador pulsó una pantalla táctil oculta bajo su púlpito. En un monitor de acero corrugado apareció un mosaico hexagonal del Medio Oeste, iluminado por círculos rojos pulsantes. Un grupo pirata se hace llamar Fuerza de Restauración de la Libertad, mercenarios contratados por quien aún pueda pagar en criptomonedas. Tocó una mancha carmesí que se deslizaba hacia el sur desde Indianápolis. Han asaltado viejas bóvedas de PayPal, saqueando las cuentas de los muertos. Quieren sus medicamentos. PayPal otra vez, pensó Sarah con amargura. Ni siquiera los cadáveres podían cerrar sus billeteras. ¿Puedes conectarte con Starlink?, preguntó. Necesitamos información meteorológica, tráfico de drones, lo que sea. Extendió las manos impotentes. Las redes aéreas rusas están interfiriendo con los aviones de Elon sobre Chicago. Viajamos a ciegas. Vayan de todos modos, estuvo a punto de decir, pero el zumbido de los motores indicó que el cambio estaba hecho. Afuera, Hax hizo que los equipos volvieran a cargar las cajas, colocándolas bajo lonas teñidas del mismo color pardo que la suciedad de la autopista. Sarah abrazó la mano áspera del predicador, dejó 3 inhaladores y corrió hacia el coche.
El vapor silbaba de los soportes del supercargador como incienso mientras el convoy regresaba al purgatorio. Tomaron la circunvalación sur de Louisville porque los puentes del centro estaban minados y las zonas más remotas del condado de Oldham se habían convertido en territorio de guerrilla. Amanecía cuando se deslizaron hacia la sombra de una cantera de piedra caliza, con los motores apagados y la aproximación final a pie. El horizonte de Louisville, un electrocardiograma irregular de torres a media luz, parpadeaba sobre el río Ohio como un espejismo. Cruzarían bajo la ciudad por un túnel de carga olvidado cuyos planos Hacks había robado de los servidores de la biblioteca del Congreso meses antes del cierre. Pero primero, los guardias. Dos de ellos, hombres flacuchos con overoles de BMW remendados, se apoyaban en un puesto de control improvisado. Sus rifles eran antiguos modelos M4, pero la red antiminas que los rodeaba era dolorosamente moderna. Sarah dio un paso adelante, con el estetoscopio brillando como una placa. Medicamentos pediátricos, dijo con voz aguda. Intercambio por diésel, placas solares, lo que sea necesario para que funcione. El guardia más pequeño escupió, no nos dedicamos a rezar. Sacó la petaca de Jack Daniels, le quitó la tapa y dejó que el aroma a roble se extendiera por el aire húmedo. Incluso a 5 pasos, pudo ver cómo se dilataban las pupilas del hombre. El truque era lenguaje, el whisky, gramática. Antes de que pudiera responder, un golpe sordo de pistón resonó en el borde de la cantera y una bengala blanca se arqueó sobre sus cabezas, iluminándolo todo con un resplandor quirúrgico. Esta vez no eran drones, sino exploradores de mortero. Los acontecimientos se precipitaron hacia el caos. El guardia más grande disparó descontroladamente contra el acantilado, las minas chirriaron y Sarah se zambulló, sintiendo la grava rasgarle la piel a través de los vaqueros. Los mecánicos de Hacks abrieron fuego de supresión con cañones de bobina caseros. Una mina explotó en un geyser de tierra y hueso. La metralla silbó junto a su oído. Durante un instante, Sarah observó cómo el cuerpo casi decapitado del pequeño guardia se desplomaba, con la petaca aún agarrada entre los dedos, que se aflojaron al instante. El Jack Daniels se derramó en el polvo como una absolución desperdiciada. La bengala se apagó. El silencio regresó, destrozado y resonante. Hacks la ayudó a ponerse de pie. ¿Nos movemos ahora o no nos movemos nunca? Arrastraron la caseta de vigilancia a un lado, desactivaron las minas restantes con frenéticas tijeras de alambre y condujeron los Cadillacs hacia la garganta abierta del túnel de carga. El hormigón los engulló en la húmeda oscuridad, el agua goteaba de las estalactitas como un metrónomo que contaba los últimos compases del viejo mundo. En el asiento del copiloto, Sarah se desplomó, agotada por la adrenalina, susurrando una cadencia de «Sigue viva, sigue viva». Casi podía saborear el vapor del inhalador de Milo en la lengua, una frescura fantasmal, salvadora. La ciudad subterránea de Louisville se sentía como entrar en el esqueleto de otra persona. Subsótanos conectados a catacumbas de calderas, que a su vez conectaban con alcantarillas pluviales tan grandes que podían resonar sermones enteros. Siguieron flechas descoloridas pintadas con aerosol, una guía olvidada de la red de personas sin hogar, hasta una rampa de mantenimiento que ascendía hacia el hospital universitario. La luz del sol se filtraba como una cuchilla vertical. Emergieron entre ambulancias destrozadas y camillas volcadas. Los médicos los recibieron con la mirada vacía. La mitad de la sala pediátrica se había reubicado en los aparcamientos, donde los elevadores de coches hacían las veces de soportes para sueros. Cuando Sarah abrió la primera caja, se elevó un sonido, un coro desgarrado de alivio, dolor e incredulidad. Fue de una camilla a otra, apretando los inhaladores en sus pequeños puños, escuchando cómo los pulmones ásperos se agitaban y luego se calmaban. El siseo limpio de los medicamentos hendía el aire pesado del hospital como el canto de los pájaros que regresa a un bosque bombardeado. Mientras trabajaba, Hacks organizó la recarga. El conjunto de helióstatos del hospital seguía rastreando el sol gracias a un antiguo firmware de Tesla que ignoraba los certificados gubernamentales dañados. Los paneles brillaban y las baterías se consumían. Sin embargo, los rumores se filtraban, exploradores de la Fuerza de Restauración de la Libertad habían seguido el ataque de mortero,
barriendo la circunvalación en Ford Raptors blindados equipados con miras infrarrojas, unidades policiales BMW desertando en busca de energía. El tiempo, como siempre, era el enemigo. Al anochecer, descargaron los últimos suministros de Louisville. El personal del hospital les regaló a cambio 2 cajas de antibióticos, además de una unidad de datos delgada, telemetría sobre focos emergentes de cólera a lo largo del Mississippi. San Luis se está ahogando en la disentería, advirtió un médico. Guarden esos archivos en un lugar seguro. Si alguna autoridad central resurge, esos datos serán oro. Autoridad central, pensó Sarah, observando la cúpula fracturada del Capitolio en un televisor apagado en el pasillo que reproducía imágenes de archivo de la nueva toma de posesión de Donald Trump, multitudes vitoreando, sombreros rojos balanceándose como glóbulos en un río embravecido. Seguía dando discursos desde el ala oeste, atrincherada, prometiendo una victoria arancelaria mientras la nación se reducía a un susurro. Su rostro parecía más viejo ahora, descolgado bajo el maquillaje digital, pero su voz resonaba con la misma seguridad de siempre. Apagó el televisor. Partieron al amparo de las nubes de tormenta. Próximo objetivo, Indianápolis, un amplio giro hacia el norte para alcanzar los refugios restantes antes de volver a casa. El parloteo por Bluetooth era frenético esta noche. Alguien afirmó que Elon Musk había lanzado dirigibles de emergencia cargados con microredes solares desde un sitio secreto en Baja California. Alguien más dijo que Musk había sido arrestado después de que Tesla Shanghái desertara a Pekín. La verdad nunca sobrevivió más allá de un solo condado últimamente. Sarah lo archivó en ruido de fondo. En la escalade trasera del convoy, un nuevo pasajero viajaba de copiloto, el hermano Thomas, el predicador de Tesla, llamado por sus propias convicciones a ministrar a lo largo de la ruta. Aferraba una maltratada Biblia King James, cuyos márgenes estaban repletos de esquemas solares. Hablaba rara vez, pero cuando se deslizaban por tramos de oscuridad absoluta, cantaba himnos suaves que rebotaban en la cabina del todoterreno hasta que se sentían como un aliento cálido sobre la piel fría. Las tierras de cultivo de Indiana se extendían bajo los relámpagos de la tormenta. Sirenas a lo lejos, o tal vez lobos. La señalización vial se había reutilizado como propaganda, usar la sombrera o morirse de hambre, pintado con aerosol con tipografía de la derecha alternativa. Debajo, algún valiente había garabateado un contraeslogan con el logo de Nike, solo corre. Sarah notó el sabor a hierro en la boca y se dio cuenta de que se había mordido el labio al pensar en Milo. Lo había dejado con la enfermera Ortega en Detroit, con el generador zumbando, un solo Tesla Powerwall entre él y la sofocante noche. 48 horas, le había advertido Ortega. Quizás 60 si racionaban. Sarah miró el cronómetro. 31 horas habían pasado. Necesitaba estar mucho más cerca de casa. El plan del corredor preveía Cleveland como próximo destino, pero la interferencia satelital obligó a un nuevo cálculo. Cortarían en diagonal hacia el noreste, bordeando parques estatales donde la cubierta forestal ocultaba las señales térmicas, y luego saltarían los depósitos de carga hasta Napoleón, Ohio, donde una granja de servidores de PayPal en desuso supuestamente aún funcionaba con energía de reserva. Desde allí, Detroit, un último sprint. Llegaron a la mitad del camino a Muncie antes de que empezara la lluvia, gotas gruesas y arenosas impregnadas de ceniza industrial, arrastradas hacia el este por las anomalías de las corrientes en chorro. La visibilidad se redujo a cero. Hacks redujo la velocidad, pero el aquaplaning hizo que el Cadillac trasero derrapara de lado contra un camión volcado. El metal chirrió, las cajas de antibióticos explotaron por la pista como dados. La cabeza de Sarah golpeó el tablero, las estrellas estallaron tras sus ojos, y luego la oscuridad se cerró durante la cuenta de 5. Se despertó con el hermano Thomas cantando sobre ella, con la Biblia apretada contra la frente como una piedra fría. Afuera, Hacks y 2 mecánicos rescataban lo que quedaba mientras los cuadricópteros zumbaban sobre sus cabezas, con sus reflectores deslizándose sobre el asfalto encharcado. No eran nuestros, pensó Sarah, sino los mercenarios del Liberty. Por fin habían triangulado la señal del cañón de bobina del tiroteo en la cantera. Con la parte trasera de la escalade averiada, el convoy se había reducido a 2 vehículos, a un cambio de batería de Napoleón.
Despojen a todo lo superfluo, ordenó Sarah con voz ronca. Medicamentos, cargadores, armas. Cargamos el coche líder y el inhibidor. Conducimos hasta que se nos pudran las ruedas. Hax asintió y se puso manos a la obra. Se deshicieron de asientos, paneles de las puertas e incluso de las alfombrillas. Los bolsos de Louis Vuitton fueron los últimos, resistentes pero pesados. El hermano Thomas dudó, luego arrancó los parches de Louis Vuitton de su abrigo y arrojó el resto a la hoguera de la carretera. El lujo no tenía cabida en el pasillo esa noche. La lluvia amainó antes del amanecer, dejando el mundo con un olor a circuitos mojados. Avanzaron hacia el norte, consumiendo kilovatios, silenciando cada pitido electrónico. Sarah no perdía de vista el cronómetro de Milo, 37 horas, 38. Su piel vibraba de cafeína y miedo. A 1 hora de Napoleón, el inhibidor se apagó con un suave chirrido, las baterías se habían agotado. Momentos después, un dron aéreo los apuntó, iluminándolos como si fueran artistas. Una lluvia de dardos de tungsteno azotó la carretera. Hax viró, rozando una barandilla y reventó un neumático. El impulso los hizo derrapar hacia un campo de soja, con los tallos golpeando el parabrisas con un frenesí verde. Sarah sujetó el inhalador de Milo entre los dientes y gritó, ¡alto! Se detuvieron en seco 18 filas más adelante. Los rotores de los drones zumbaban sobre sus cabezas, con los reflectores escaneando en busca de confirmación del derribo. Hax abrió el capó, extrajo una bobina de cobre y la enchufó contra los terminales de la batería. El coche se apagó por completo, sin rastro de calor. En el repentino silencio, la lluvia goteaba de un tallo a otro como un aplauso apagado. El reflector volvió a barrer, se detuvo y luego siguió adelante. Minutos después, el dron se dirigió al oeste, aburrido o convocado en otro lugar. Sarah exhaló. Hax recableó la bobina y restableció la energía mínima. Alcance estimado, 48 kilómetros. Napoleón se situó a 28. Cojearon por una carretera comarcal mientras la primera mancha de grafito del amanecer se dibujaba en el horizonte. Las granjas pasaban como fantasmas. Finalmente, el centro de PayPal, un monolito de cristal espejado medio destrozado, con su logotipo chamuscado en un grafiti ilegible. Sin embargo, en el interior, los LED de emergencia aún latían débilmente. Pilas de hidrógeno de reserva, intactas porque nadie recordaba cómo hackear las antiguas cerraduras de doble factor. Hax lo recordaba. En cuestión de minutos, los bastidores zumbaban, las pantallas de los Cadillac brillaban y el inversor alimentaba electrones como un río sediento. Sarah permaneció en el atrio, en medio del suave zumbido azul, y se permitió 60 segundos de inmovilidad. Le envió un mensaje a la enfermera Ortega, tiempo estimado de llegada, 10 horas. Que siga respirando. No hubo respuesta, pero la bandera del mensaje se puso verde, entregado. La esperanza, esa estúpida y testaruda, volvió a brillar. Con las baterías a tope, configuraron el sistema de navegación, ahora desconectado de los satélites, pero la inercia local seguía funcionando. Detroit, 300 kilómetros. Conducirían sin parar, repostando solo si aparecía una unidad de almacenamiento milagrosa junto a la carretera. Un solo fallo de encendido, un obstáculo, y Milo contaría sus últimos alientos solo. Sarah subió a la escalade, colocó la petaca de Jack Daniels, vaciada de whisky y llena de etanol esterilizante, a su lado y se ajustó el cinturón. El hermano Thomas deslizó páginas de la Biblia por la visera, versículos sobre carros de fuego y ruedas dentro de ruedas. Hax accionó el motor silencioso. El Cadillac avanzó, con los faros apagados, y una oración metálica susurró sobre el asfalto. La carretera del lago Pontiac se extendía ante ellos como una canción de cuna medio olvidada, una cinta de hormigón agrietado bordeada de esqueletos de abedul que brillaban con el azul ceniza de la madrugada. La humedad emanaba del capó aún caliente, enroscándose en el parabrisas hasta que parecía como si la propia escalade suspirara. Sarah mantenía su maltrecho teclado de muñeca inclinado bajo la luz del salpicadero, observando cómo las estadísticas de oxígeno de Milo se actualizaban con incrementos vacilantes, saturación del 76%, bajando lentamente como un grifo que gotea.
43 horas de vida útil del generador, el último Powerball devorando amperaje a ritmo de hospital. Imaginó la pequeña mano de su hijo buscando la boquilla del inhalador, las enfermeras susurrando, «¿Estás bien, cariño?», mientras la sala murmuraba con monitores moribundos. Cada número en la pantalla se sentía como un pulgar presionando su tráquea. Hax conducía con una especie de quietud sagrada, el volante apenas se movía bajo sus dedos callosos. De vez en cuando murmuraba porcentajes de par motor, temperaturas de la batería, pero sonaba más a oración que a ingeniería. El hermano Thomas tarareaba en el asiento trasero, desmontando y volviendo a montar una pistola de simple acción en la oscuridad y citando a Isaías sobre espadas convertidas en arados, una ironía tan intensa que Sarah casi podía saborear su fuerte sabor metálico. Para cuando cruzaron al condado de Monroe, el cielo era un moretón del color de una cartera y el aire olía a podredumbre de lago. Pasaron junto a un taller BMW abandonado cuya fachada había sido reconvertida en un tablón de anuncios para refugiados, flechas pintadas con aerosol apuntaban al norte, a zonas seguras míticas, y al sur, a los rumoreados mercados de trueque. Alguien había pintado un enorme logo de Nike en toda la ventana del segundo piso. Debajo, en rosa fluorescente, estaba garabateado, «Corre más rápido que el miedo». Sarah susurró las palabras mientras pasaban, con la voz demasiado débil para ser oída por encima del zumbido de los motores. El último supercargador viable se encontraba en el aparcamiento de un centro comercial cerca de Ann Arbor, una instalación de Tesla que antes llenaba SUV de lujo para los partidos de fútbol americano de fin de semana. Ahora, el centro comercial era un templo vacío para el comercio desaparecido. Anuncios de Jack Daniels se desprendían de las paredes junto a pancartas de Louis Vuitton con manchas de moho y terminales de PayPal destrozadas. Los paneles solares aún alimentaban con un chorro de agua un único armario en funcionamiento, custodiado por un grupo de universitarios que habían abandonado sus estudios con protecciones de hockey desiguales y cascos de moto BMW modificados. Su capitán se hacía llamar Sets, un chico larguirucho que portaba un nuevo Slugger conectado a una picana eléctrica. Sets quería intercambiar kilovatios hora por antivirales. Sarah se los habría dado, quería salvar a todos. Pero las cajas de suministros estaban casi vacías, los asientos traseros del Cadillac estaban abarrotados hasta el techo con solo lo que los niños de Detroit necesitaban para seguir respirando. En cambio, ofreció la unidad de datos, la telemetría del cólera valía más que los antibióticos a largo plazo. Seth entrecerró los ojos, evaluando, el conocimiento tenía un valor diferente en estos días. Aceptó, agitando el bate en un gran arco y dando instrucciones a su equipo para que conectaran 50 kilovatios hora sin dramas. Mientras esperaban, Sarah se adentraba en el silencio espectral del patio de comidas. Palmeras de plástico se doblaban bajo el polvo, un cartel de CVS, letras rojas sobre fondo blanco, colgaba en un ángulo precario como una mandíbula dislocada a mitad de un discurso. Tras las rejas de las persianas se extendían pasillos aún etiquetados para jarabes para la tos y vitaminas prenatales, pero despojados de hierro. Cerró los ojos, atenta al sonido fantasmal de los escáneres de precios. Nada, solo el siseo lejano de los cables de carga que alimentaban de litio a pulmones desesperados. De vuelta en el Cadillac, encontró al hermano Thomas bautizando el parachoques delantero con una cruz hecha con la punta de un dedo y llena de refrigerante reciclado, murmurando que incluso los milagros necesitaban mantenimiento. Hax indicó un 97% de carga, listo para el sprint final. Arrancaron, con los motores susurrando, mientras el amanecer se extendía por la autopista como lino fresco empapado en tinte naranja sangre. Afuera de Ypsilanti, un convoy apareció en el retrovisor, 3 Humvees negro mate, con el águila de la Fuerza de Restauración de la Libertad estampada, avanzando a 130 km por hora, con sus torretas relucientes. A Sarah se le aceleró el pulso. Si aterrizan un rastreador, estamos perdidos, dijo. Hax pisó el acelerador a fondo, la escalade avanzó con furia silenciosa, el par eléctrico desprendiendo migajas de asfalto. El hermano Thomas trepó por el techo corredizo, protegiéndose de la cizalladura del viento, con la pistola apuntando sobre la línea del techo. Los primeros disparos llegaron como arcos trazadores verdes, destrozando los reflectores de los carriles.
Sarah aferró la copia del inhalador de Milo, su talismán, metió los dedos bajo el asiento y sacó de un tirón la petaca de Jack Daniels llena de etanol. Rompí el tapón, arrojó el líquido en un trapo, y el hermano Thomas, comprendiendo al instante, bajó un encendedor enganchado a su portabiblias. La llama se encendió en un azul neón. Arrojó el trapo por la ventana, el viento llevó la antorcha al parabrisas del Humvee que iba delante. Un segundo después, el Humvee giró de lado, cegado, chocando con su compañero en una cacofonía de placas de blindaje y ejes chirriantes. El tercer vehículo frenó en seco, con la torreta girando, pero Hax condujo el Cadillac por una rampa de salida hacia un corredor industrial de almacenes y depósitos de carga. Atravesaron una valla flexible, con los motores zumbando sobre cristales rotos. Hax cortó la electricidad por completo 2 manzanas después, avanzaron lentamente tras una pila de contenedores oxidados. El silencio los envolvió como terciopelo denso. A lo lejos, los motores giraron al ralentí y luego se apagaron. LRF, reacio a explorar un laberinto de fábricas abandonadas, regresó a la autopista. El pulso de Sarah se fue estabilizando poco a poco. El hermano Thomas se agachó por el techo corredizo, con los ojos brillantes. Bienaventurados los ingeniosos, dijo, sentándose con un gruñido. Hax sonrió sin humor. Quemamos un cuarto de carga con esa maniobra. Basta, respondió Sarah. Quedan 110 millas. Podemos recorrer la mitad del camino en punto muerto si seguimos las antiguas vías del tren. Navegaron hacia el norte por caminos oxidados, rodeados de maleza. De vez en cuando, chocaban contra traviesas dobladas, y cada impacto hacía vibrar las cajas. La luz del sol de media mañana penetraba el follaje, pintando el interior del Cadillac con mosaicos de hojas parpadeantes. El hermano Thomas dormitaba, con la pistola en el regazo, sus labios moviéndose en silencio. Los nudillos de Hax palidecieron al volante, la fatiga por fin se asomaba a través de su calma manchada de grasa. En las afueras de Dearborn se encontraron con el muro de los piqueteros, miles de trabajadores automotrices desempleados protestaban contra los aranceles desaforados. Ahora una comunidad armada que se extendía por la avenida Michigan. Llevaban armaduras de retazos adornadas con logotipos sindicales de décadas de antigüedad. Trabuquetes improvisados vigilaban la situación, lanzando discos de freno desechados a cualquier vehículo que se atreviera a acercarse. Sarah salió del Cadillac sola, con las manos en alto. Se enfrentó a un muro de hombres y mujeres cuyas vidas se habían forjado en Fort Rouge, trabajadores que veían en su Cadillac un símbolo de traición corporativa. 100 niños se están asfixiando en Detroit Mercy, dijo con la voz ronca. Tengo los medicamentos que necesitan. Déjenos pasar. Un capataz corpulento con uniforme sindical azul manchado dio un paso al frente, blandiendo una palanca. Los aranceles nos destrozaron las pensiones. ¿Por qué deberían respirar sus hijos si los nuestros se mueren de hambre? A Sarah le tembló la garganta. Metió la mano en su bolso y sacó el inhalador de repuesto de Milo. Lo dejó en el asfalto, entre ellos. Mi hijo necesita esto. Pero te daré uno por cada 1,5 metros de carretera que despejes. Nos quedan 27. Un murmullo recorrió la multitud. Ninguna madre intercambiaba el aliento de su hijo a la ligera, la autenticidad era palpable. El capataz asintió una vez. Los piqueteros apartaron las barricadas. Sarah regresó apresuradamente, instruyendo a Hax a avanzar lentamente mientras ella caminaba, repartiendo inhaladores a las familias que se alineaban en la ruta, cada intercambio era un puñal en sus costillas. Con 10 inhaladores menos, se deslizaron más allá del último trabuquete. Dentro del coche, el hermano Thomas miró a Sarah con un respeto renovado y solemne. Nadie tiene amor más grande, susurró. No respondió. Sus cálculos eran frenéticos, 17 inhaladores sacrificados, suficientes para Detroit si la distribución era precisa. Sí. 1 hora después, el horizonte se materializó, la corona irregular de Detroit se alzaba bajo el calor, muchas torres a oscuras, otras centelleando donde paneles solares no autorizados captaban el sol de la tarde. Columnas de humo flotaban sobre la ribera del río, donde se rumoreaba que milicias respaldadas por Rusia vigilaban los puertos.
Sin embargo, a pesar de las ruinas, la ciudad le parecía casi tierna a Sarah, como un padre maltratado esperando en la entrada a su hijo pródigo. Se acercaron a Mercy por callejones llenos de tiendas Nike cerradas y clínicas CVS medio derruidas. Los chicos del barrio corrían entre los baches, blandiendo pistolas con los dedos y coreando consignas. Cuando la escalada entró en el campus del hospital, el escape del generador se mezclaba con las flores de hortensia que se colaban por las grietas de la acera, una fragancia surrealista a diésel y primavera. La enfermera Ortega salió corriendo con los ojos llenos de lágrimas. Milo aguanta, pero a duras penas. Alarmas de umbral deseo cada hora. Metieron las cajas en las camillas, con las enfermeras apiñadas como hormigas vestidas de blanco. Hax coordinó la descarga mientras Sarah corría a pediatría. Encontró a Milo acurrucado en un nido de mantas bajo una bufanda Louis Vuitton desteñida, el intento de Ortega por consolarlo. Su rostro tenía un inquietante tono gris lavanda. Asomó los párpados abiertos, con las pupilas dilatadas y brillantes. Mamá, jadeó. La sola palabra sonó como si hubiera recorrido 2 continentes. Sarah abrió de golpe un inhalador nuevo, se colocó la mascarilla y presionó. Una suave nube siseó, blanca como el perdón. Milo inhaló, tosió, volvió a inhalar. El color volvió a sus mejillas, demasiado pequeñas para albergar tanto coraje. Sarah contó los latidos, 1 elefante, 2 elefantes. Su pecho se alisó, más profundo. Ella se desplomó a su lado, con la frente apoyada en su pequeño hombro mientras sollozos silenciosos la sacudían. Afuera, reinaba el caos, la fama del corredor se extendía por los pasillos, los padres lloraban, el personal de seguridad se esforzaba por contener a la nueva multitud. El hermano Thomas estaba en el vestíbulo recitando himnos sobre cajas mientras los voluntarios formaban filas de brigadas de cubos hacia la UCI. Hax se desplomó sobre un carrito de suministros, con los ojos cerrados y el rostro manchado de grasa, inclinado hacia los fluorescentes como si fueran estrellas de verano. Sin embargo, la victoria fue efímera. El doctor Abramovich, jefe de sala, acorraló a Sarah 1 hora después. Sus medicamentos podrían ahorrarnos 4 semanas. ¿Y luego qué? Le entregó una copia impresa, un censo de emergencia de niños con respirador artificial en el área de los 3 condados. Las cifras se desplegaban como una pesadilla. Sarah se quedó mirando, con la espalda ya erizada por la terrible respuesta que conocía desde el ataque a Ann Arbor. El corredor no era una carrera de una sola vez. Tenía que convertirse en un torrente sanguíneo que recorría un continente empecinado en coagularse. Líneas de suministro, escondites, conductores, una arteria subterránea que proporcionaba aliento allí donde los aranceles lo habían absorbido. Salió a la zona de ambulancias, donde el Cadillac estaba parado, con los paneles abollados y el parabrisas agrietado, pero la transmisión silenciosa seguía firme. Hack se apoyó en él, con un cigarrillo apagado entre los labios. Arqueó una ceja. Pensé que querrías desguazarlo para conseguir piezas. Todavía no, respondió Sarah. Observó el horizonte, estelas de humo, destellos solares, motas de drones arremolinándose. Estados Unidos se estaba autodestruyendo, pero las arterias podían reconstruirse. Los niños de Toledo necesitan fenobarbital. Cincinnati se quedó sin sueros. Ya conocemos el camino, Hax. Podemos mapear más. Podemos entrenar a las tripulaciones. Hax exhaló, formando volutas de humo imaginarias. ¿Sabes que la LRF duplicará sus recompensas? La gente de Trump podría acusarnos de especulación con la guerra y llamarnos contrabandistas. Sarah se encogió de hombros, con el cansancio y la dureza entremezclados. Que nos llamen como quieran. Mi hijo me llamó mamá hoy. Es el único título que necesito. El hermano Thomas dio un paso adelante, tocando el hueco de la bala en el guardabarros. Amén, dijo. El corredor de los vivos se convierte en el corredor de los sobrevivientes. Quizás algún día en el corredor de los prosperantes. Sarah sonrió con cansancio. Primero repostamos. Luego, nos ponemos en marcha. A lo lejos, un camión con altavoces resonaba con propaganda presidencial, aranceles en marcha, Estados Unidos primero,
victoria inminente. Pero bajo el toldo del muelle de carga, una docena de voluntarios izaban cajas, marcando los destinos con símbolos de manos abiertas pintados con aerosol, el icono nacido en una sala de exhibición de Cadillac en una noche de imposible resolución. Los motores aceleraban. Los mapas se desplegaban. Otro Convoy se preparaba para surcar la oscuridad. El indicador de batería de la Escalade original sonó lleno. Sarah volvió a subirse al volante, con el corazón latiendo como un pájaro exhausto, pero de alguna manera en el aire. Miró el camino más allá de la puerta, destrozado, lleno de trampas, hambriento. Luego avanzó, con los faros apagados, abrazando el amanecer. Las grises semanas que siguieron se sintieron como si alguien hubiera levantado la ciudad, sacudiéndolo todo, y volviendo a colocar el cascarón irregular sobre un plato giratorio. Sarah apenas dormía. Cuando lo hacía, los sueños de Milo respirando libremente se disolvían en destellos de tuberías de combustible escupiendo fuego, trabuquetes sindicales lanzando rotores de freno, el águila de la Fuerza de Restauración de la Libertad surgiendo en picado de un amanecer metalizado. Sin embargo, cada mañana se ponía su uniforme médico manchado de grasa y cojeaba hasta la sala de exhibición de Cadillac reconvertida, ahora rebautizada como la Catedral del Despacho, donde las pantallas de mapas vibraban, las radios silbaban y los voluntarios con chaquetas Nike recuperadas hacían cola para las tareas. El corredor había mutado de una carrera desesperada a un entramado de arterias. Lo que empezó como 2 escalades destartaladas y un inhibidor de ruido improvisado de BMW ahora eran 13 vehículos, 6 Cadillacs silenciosos, 3 cibercamiones Tesla recableados para funcionar con palés intercambiables Powerball, un par de motos BMW de expolicía con alforjas de película solar y, como la ironía seguía amando a los valientes, una Ford F-150 clásica pintada de rojo revolucionario con una lona Louis Vuitton extendida sobre la caja para proteger las cajas de suero de la luz de los drones. Alguien pintó con aerosol una mano blanca abierta en cada capó y llamó al emblema línea de vida. Los niños la dibujaban en las aceras, un saludo secreto. Los adultos la grababan en los kioscos de PayPal, cuyas pantallas táctiles ahora servían como tablones de anuncios municipales. Pero la notoriedad engendró depredadores. Las sesiones informativas vespertinas del presidente Trump, transmitidas desde un jardín de rosas atrincherado bajo focos lo suficientemente brillantes como para ahogar el parpadeo del teleprompter, tildaron a Laughlin de cártel ilegal de evasión arancelaria y prometieron rápidas consecuencias patrióticas. La Fuerza de Restauración de la Libertad, ávida de mayores recompensas, se rebautizó como Operación Patriot Net y desplegó drones cazadores basados en Tesla comprados en servidores del mercado negro. Elon Musk, del que se rumoreaba que estaba cautivo en un complejo tecnológico de Pekín un día y al siguiente como cerebro de una constelación Starlink rebelde, se convirtió en un fantasma dentro del código. Algunas noches, Sarah juraba que podía sentirlo observando a través de las redes celestes, alternando los satélites 12 grados solo para mantener un corredor en sombra el tiempo suficiente para que sus convoys pudieran pasar. La planta pediátrica del Detroit Mercy se estabilizó, un milagro considerable, pero los brotes de cólera a lo largo del Mississippi se convirtieron en una plaga a gran escala. El Dr. Abramovich entregó a toda prisa una bolsa de coprocultivos y gritó por encima del estruendo del generador: si San Luis cae, Cincinnati será la siguiente en caer, y todo este interior estrangulado por los aranceles se vuelve medieval. Así que el equipo del mapa trazó el recorrido más largo hasta la fecha, de Detroit a San Luis y de regreso, 1.400 kilómetros sinuosos a través de ramales ferroviarios, lechos de canales secos y un centro de baterías a mitad de ruta oculto en una planta de distribución de Jack Daniels abandonada a las afueras de Vincennes, Indiana. Los barriles de whisky, que alguna vez se destinaron a bares deportivos, yacían agrietados como huevos enormes, pero el techo solar aún emitía suficientes kilovatios hora para intercambiar 15 vehículos 2 veces. La noche anterior a la partida, Sarah permaneció de pie bajo el resplandor del vapor de mercurio de la catedral, trazando las nuevas líneas del pasillo con un dedo tembloroso. Huck se inclinó sobre su hombro, con la voz seca y susurrante. Has completado 8 misiones en 32 días. Las matemáticas dicen que te quedarás sin ti antes de que se acaben las toallitas de Benzalconio. Casi se rió. En otra época,
Ahora mismo estaría buscando ofertas del Black Friday en CVS. En esa línea de tiempo, el presidente tuitea spoilers de reality shows en lugar de ultimátums sobre la guerra comercial. Metió la mano en una caja de munición y sacó media pinta de Jack Daniels auténtico, racionado solo para el médico en jefe. No se puede tirar esto a los zombies. Bebe, duerme 3 horas y luego vuelve a hacer el motor. Partieron al anochecer, bajo una llovizna fina como el humo de una soldadura. 10 vehículos esta vez, 4 Cadillacs repletos de sales de rehidratación, 2 camiones Tesla refrigerados para el hielo de las vacunas, 3 motos BMW como escoltas, y el hermano Thomas de copiloto en la vieja Escalade, con una Biblia pegada con cinta adhesiva al salpicadero donde antes estaba el airbag. Milo, pequeño pero más fiero, insistió en darle a su madre un dibujo de bolsillo antes de que subiera, camionetas con figuras de palitos y símbolos de Laughlin saltando sobre minas de dibujos animados. Pasa por encima de los puntos malos, dijo con gravedad. Ella le besó la coronilla y prometió. Se deslizaron por la espina dorsal de Ohio, con los neumáticos royendo el alquitrán desmenuzado por la escarcha. Cerca de Lima, el convoy rodeó una granja de servidores de PayPal enloquecida. El viento azotaba las torres de refrigeración destrozadas, millones de cuentas congeladas aún funcionando dentro de silos de acero. Ted Redknapp había instalado allí una brigada de robo de datos criptográficos, pero los inhibidores de Sarah dañaron su red RFID lo suficiente como para que el convoy pasara sin ser visto. Al anochecer, navegaron bajo una decrépita señalización vial. Los aranceles de Trump significan empleos para Estados Unidos. Alguien había pintado con aerosol debajo, y tumbas para el resto. El hermano Thomas inclinó la cabeza. Al cruzar a Indiana, el cielo se abrió de par en par, una ventisca con efecto lago se extendía hacia el sur como una sábana. Visibilidad cero. Hax apagó las luces exteriores, el lidar los guió por trincheras de fibra óptica abandonadas, cuyos carretes de cable aún irradiaban calor residual, confundiendo los zumbidos térmicos. La nieve amortiguaba el zumbido del motor, el mundo se convirtió en una película en blanco y negro donde solo los geles del salpicadero emitían un tenue brillo de neón. A media milla de la planta de whisky de Vincennes, se toparon con el nuevo truco de Ted Redknapp, robots centinela Tesla, secuestrados a distancia y reutilizados de las salas de exposición. 8 de ellos, negros mate, sin logotipos, patines de 4 ruedas que giraban con la inquietante gracia de una bailarina, cada uno armado con cápsulas de pistola de bobina recuperadas del inventario de seguridad de Walmart. El radar frontal de Sarah chilló, ella gritó maniobra de caja, por el comunicador. Los Cadillacs formaron un cuadrado, con los cibercamiones dentro. El hermano Thomas accionó los interruptores del prototipo de cañón EMP que Hax había improvisado con viejas bobinas de encendido de Cadillac y papel de aluminio de desecho. A la señal de Sarah, activó el pulso 1. Una onda azul silenciosa estalló hacia afuera. Los 3 primeros robots se inmovilizaron, estallaron como coches de juguete lanzados a un horno. El plástico humeó, las pistolas de bobinas escupieron chispas. Pero los 5 restantes atravesaron la estela electromagnética ilesos, Ted Redknapp los había aislado. Abrieron fuego, y las flechitas de tungsteno destrozaron el capó del Cadillac principal. Las alarmas de la batería aullaron, el refrigerante salpicó como sangre de neón. Sarah dio marcha atrás a toda velocidad, casi chocando contra un Tesla. Una flechita atravesó su retrovisor, otra la Biblia del hermano Thomas, deteniéndose en Éxodo. Entonces Hax llegó a toda velocidad en una moto BMW, disparando con una marcadora de paintball al hombro, cargada con bengalas de alta visibilidad y tinte de humo. Voló en círculos alrededor de los robots, salpicando un violeta luminiscente que oscurecía la óptica de puntería. Los robots zumbaron confusos. El pulso EMP-2 se disparó. Los demás se congelaron en medio del giro, derribados como estatuas arrancadas de raíz en una revolución. El silencio bajo la ventisca regresó, roto solo por la inhalación entrecortada de Sarah. Arrastraron cadáveres del camino, arrancaron la batería dañada del Cadillac principal con cables de arranque y entraron cojeando en la planta de Jack Daniels. Dentro, el olor a roble carbonizado y creosota invernal se mezclaba como incienso prohibido.
Los paneles solares aún bombeaban agua a las carretillas elevadoras que Hax convirtió en cargadores móviles. Mientras las baterías bebían, los voluntarios extraían bobinas de cobre de alambiques averiados para soldar un nuevo blindaje EMP. Sarah esterilizó los cortes de flecheta en su puerta con whisky sobrante, irónico, pero antiséptico. Al amanecer, volvieron a dirigirse hacia el sur, pero la comunicación por radio de Ted Redknapp volvió a sonar. Habían rastreado la señal de pulso, triangulando la intercepción hacia Terre-Haute. Sarah hizo sus cálculos: atacar de nuevo en carretera abierta y arriesgarse a pérdidas totales, o dirigirse hacia el oeste a lo largo de los diques del río Babas, donde los atascos de hielo obligaban a los convoys a avanzar lentamente, pero los camiones no tripulados no podían seguirlos. Era el río. Se arrastraron toda la mañana, con las ruedas eléctricas chirriando sobre el limo congelado. Los cadáveres de los contenedores de carga cubrían la llanura aluvial como leviatanes varados. El hermano Thomas citó a Noé con ironía. Sarah se concentró en el oxígeno de Milo, que marcaba su ritmo cardíaco tras sus párpados. A media tarde, los enjambres de drones los rodeaban de todos modos. Ted Redknapp tenía superioridad aérea. Así que Sarah jugó su última carta. Ordenó al Cadillac número 3, el que tenía rieles de chasis redundantes, que se deshiciera de la carga y acelerara directamente hacia el dique como señuelo. La conductora voluntaria Tasa, una farmacéutica de CVS que había perdido a sus padres por la escasez de medicamentos arancelados, saludó una vez y luego pisó el acelerador. El Cadillac irrumpió a través de la neblina, de un blanco deslumbrante, atrayendo drones como polillas. A 8 kilómetros, un misil atravesó su batería trasera. Una bola de fuego de magnesio floreció silenciosa en el tenue aire invernal. El sacrificio de Tasa abrió un agujero lo suficientemente ancho como para que los 9 vehículos restantes se deslizaran entre la línea de árboles y desaparecieran. Llegaron a San Luis bajo un crepúsculo rojo y roto. El Orco Gateway brillaba como una espoleta esquelética contra las nubes de tormenta, con las aguas de la inundación lamiendo sus pies donde las chabolas de refugiados se aferraban a las estructuras metálicas. Campos de cólera rodeaban los estadios del centro, los generadores gemían como ganado herido. Cuando llegó Latlan, una oleada de médicos con los ojos hundidos los recibió con el alivio atónito de los prisioneros que vislumbran paracaídas. Las sales de rehidratación desaparecieron en filas de bolsas intravenosas, el vapor de la vacuna silbaba sobre los niños pequeños que temblaban. Sarah cosía, tomaba muestras, entrenaba, avanzando por el triaje como una mujer bajo el agua, cada acción impulsada por una gracia cinética prestada. La noticia de la llegada del convoy se extendió río arriba más rápido que el río. En cuestión de horas, Kansas City transmitió agradecimientos por radio pirata, Memphis prometió depósitos de refugio. Los hashtags florecieron en los espejos de Twitter desmantelados, #Corridor for Life, #Tarif de Ardón. Incluso dentro de la Casa Blanca, el personal filtró que Donald Trump había roto un vaso de cristal al escuchar el aterrizaje de Latlan en St. Louis. Ordenó al Tesoro congelar los activos bancarios de cualquier ciudadano que ayudara a la generosidad del contrabando. PayPal, resucitado bajo un decreto federal de emergencia, presionó una actualización forzada que bloqueaba las transferencias a los códigos postales a lo largo del corredor. Los activistas respondieron publicando código de fuente abierta que convertía los obsoletos sistemas de infoentretenimiento de BMW en repetidores de la red oscura. En 24 horas, el corredor vibraba con tráfico cifrado. Pero el viaje de regreso se avecinaba, más de 800 kilómetros de prueba, solo con nervios cicatrizados y un emblema roto en el capó de un Cadillac como homenaje a Tasa. La inteligencia de carreteras advirtió que Ted Redknapp se había reubicado en Fort Wayne, sellando las vías del tren. Sarah convocó un consejo de medianoche en una boutique Louis Vuitton abandonada frente al Bus Stadium. Los estantes que antes albergaban bolsos de $2,000 ahora albergaban cajas de nitrato de amonio y rollos de cinta adhesiva médica. El norte es un suicidio, murmuró Hax con un soldador en la mano. El este está minado. Vamos. ¿Sobre qué?, preguntó un voluntario. Sarah señaló el mapa, la extensión helada del lago Erie brillaba como un cristal de cuchilla. Un camino directo desde Sandusky hasta Windsor, por la carretera de hielo. Canadá sigue bajo embargo,
pero el cuerpo de enfermeras allá arriba está almacenando broncodilatadores. Nos encontramos con ellos en el centro del lago, intercambiamos la carga por pilas de combustible y giramos a Detroit desde el norte. El hermano Thomas se santiguó. Ese hielo no aguantará ni un chaslo. Contendrá Cadillacs silenciosos, reducidos a un peso mínimo, respondió Sarah. Si perdemos una camioneta, si perdemos una camioneta. Si perdemos a los jóvenes de Detroit, si lo perdemos todo. Nadie discutió. Reempacaron, solo medicamentos, mantas solares ligeras y bloques de hidrógeno comprimido recuperados de BMW híbridos destrozados. Los drones de vigilancia Patriot invadieron las carreteras al amanecer siguiente, pero los convoys de Laughlin ya avanzaban hacia el noreste, rozando la grava del condado donde las huellas de neumáticos desaparecían bajo la nieve recién caída. 2 días después, llegaron a las ruinas de Sandusky, con las luces apagadas y el viento del lago aullando como lobos. La llanura de hielo relucía bajo la luna creciente, agrietada por fallas que gemían con cada ráfaga. El aliento de Sarah se filtraba en el interior de la cabina, la calefacción se sacrificó para ahorrar energía. Hax ajustó las ruedas motrices con tacos para la nieve, mientras 100 pernos tintineaban como castañuelas. A medianoche, avanzaron lentamente hacia el lago Erie, con hielo de 30 centímetros flexionándose bajo cargas de 2 toneladas. La temperatura era de menos 14 grados Fahrenheit, los cálculos indicaban que tenían 3 horas antes de que las microfracturas se extendieran. A mitad de camino, las colas de condensación revelaron movimiento, 3 vehículos canadienses para la nieve con paneles de la Cruz Roja, escoltados por potentes motos de nieve bombardier pilotadas por médicos de la Royal Ontario. Cuando los vehículos frenaron, el hielo se partió finamente, pero se mantuvo firme. El intercambio fue un espectáculo. Laughlin deslizó cajas de vacunas, memorias USB con datos sobre el cólera, el emblema agrietado de Cadillac para la buena suerte. Canadá entregó kits de nebulizadores paletizados, inhaladores recién impresos, 20 celdas de Red Tassel cargadas con energía hidroeléctrica del Niágara. Una enfermera canadiense, con los ojos llenos de lágrimas por encima de sus gafas protectoras con NF, puso un caramelo de jarabe de arce en la palma de Sarah. Para Milo, articuló entre capas de mascarilla. Sarah intentó agradecerle, pero sus pulmones se paralizaron con un sollozo repentino, las palabras se le atascaron. Se separaron rápidamente. De un lado estadounidense, un dron Patriot aullaba a baja altura, buscando calor, el hielo se astilló bajo su estallido sónico. Hax pisó a fondo los Cadillacs, con neumáticos de clavos arañando el cristal. Un misil dron impactó por detrás, y la fisura se dirigió como un rayo hacia el vehículo trasero. El hermano Thomas, que eleva el ancla, aceleró lateralmente, cortando el camino de la fisura, ganando segundos para los coches de delante. Su Escalade se hundió en aguas negras, con las luces traseras brillando de un rojo infernal al hundirse. La radio emitió un último fragmento de las escrituras antes del silencio. Sarah se mordió el nudillo hasta que sangró, sin detenerse. Los vehículos restantes tocaron tierra firme al amanecer. Los suburbios del este de Detroit se llenaban de escaramuzas, pero el convoy avanzaba sigilosamente por los laberintos de callejones trazados por los mensajeros en bicicleta. La enfermera Ortega esperaba, Milo envuelto en una manta Nike remendada, con las mejillas más sonrosadas que hacía 2 semanas. Agitaba el caramelo de arce con orgullo. Sarah le entregó un inhalador nuevo, recién salido de imprentas canadienses. El siseo de la primera calada fue como un trueno en su corazón. La noticia de la carrera por el lago activó redes clandestinas. Laughlin se convirtió no en un corredor único, sino en una filosofía, un rechazo. Los agricultores de trigo de Kansas anunciaron que estaban arando pistas congeladas para lanzar medicamentos con drones. Los reticentes de Silicon Valley descifraron el nuevo firewall de PayPal, redirigiendo fondos a través de libros de contabilidad de Bitcoin huérfanos, minados en plataformas de juegos huérfanas. En Nueva York, los trabajadores textiles tejieron fragmentos de Louis Vuitton resistentes a las balas en chalecos pediátricos estampados con manos blancas abiertas. Incluso algunos ingenieros de BMW dentro de plantas capturadas filtraron esquemas para mejoras de conducción silenciosa para climas fríos.
Las arterias humanas se regeneraron en la oscuridad. Dentro de la catedral del despacho, ahora rodeada de sacos de arena y torres de lechuga hidropónica, Sarah fijó un mapa nuevo en la pared. Rutas enrejadas que se extendían hasta las Carolinas y se adentraban en la zona de fracturación hidráulica de Decorah. Hax trasteaba con un dron PatriotNet derribado, reconfigurando su guía para que siguiera los transpondedores Latlan. Milo, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, dibujaba nuevos convoys con figuras de palitos, camiones de nieve, cibercamiones, helicópteros que lanzaban paquetes de ayuda con el logo de Nike. Tarareaba una nana desafinada que apenas recordaba del viejo mundo. Un discurso presidencial resonaba en un radioaficionado portátil. Donald Trump bramaba sobre médicos traidores y justicia arancelaria, prometiendo puestos de control blindados en cada autopista. La gente apenas escuchaba. Estaban ocupados soldando, programando, cosiendo, cultivando, conduciendo. Los aranceles podían amurallar a una nación, no podían sofocar un pulso una vez que aprendía a desviarse. Esa noche, Sarah se subió al capó abollado del Cadillac y contempló un horizonte recién salpicado de aerogeneradores ilegales que giraban como plegarias silenciosas. Olió un Jack Daniels suave de una gasolinera cercana, oyó el eco de las risas de los niños entre las estructuras de las torres destrozadas y, por primera vez desde la Orden de Abril, se permitió creer que el país aún merecía la pena. Abajo, los motores se calentaban al ralentí sigiloso, listos para despegar al amanecer hacia el sur, este y oeste, con pulmones de acero. Se deslizó al asiento del conductor, con el dibujo de Milo pegado al tablero, y cerró la puerta al frío. Afuera, el emblema de la mano abierta reflejaba la luz de la luna, una silueta pálida contra la oscuridad infinita, pero inconfundible y en expansión.